Centro Creativo de Composición Dramatúrgica del Teatro Popular de Medellín. Mentes dispuestas, visiones plurales y miradas abiertas. Te damos la bienvenida a este espacio de reflexión, investigación, acción y pensamiento sobre la creación de textos teatrales. Charlas, análisis literario, publicaciones, lecturas dramáticas, talleres y conversatorios en torno a la creación dramatúrgica. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Iván Zapata Ríos, director artístico del Teatro Popular de Medellín, TPM. Y me llena de alegría darles una cálida bienvenida a nuestro Centro Creativo de Composición Dramatúrgica. Me acompañan en este conversatorio Cristina Restrepo. Hello, mis amores. Rico volver a encontrarnos para hablar de la comedia, de la risa y los destellos al final de la Edad Media. Empezó el Renacimiento. Les juro que no les miento. Intentar hacerlo en rima es como filar camellos. Ahora con ustedes, Teresita Estrada Fuentes. Teresita. Yo rimo más adelante porque ahora no es posible. Hoy con cada acompañante desde este centro creativo sobre comedia con verso. La época es imperdible. Hacían teatro en verso. Eso fue en el siglo de oro en el teatro español. Bueno, ya parezco un loro y no he probado el alcohol. Nelson Ricardo Mata Colorado. Saludos. Esto está para flipar, mis queridos contertulios. Los vamos a encarretar como lo hicimos en julio, esta vez con esos tesos que escribían todo en rima, Lope, Miguel de Cervantes y Don Tirso de Molina. Hacer escenas completas con métrica y con sentido, manteniendo bien la trama, impecables con la acción y cuidando el contenido. Que comience la función. Bueno, y para terminar, Rodrigo Toro Londoño. Bueno, buenas noches. Hoy este centro creativo sí está destilando rimas y versos. Yo quiero aprovechar para contarles que desde el año 2021 abrimos este espacio a través de los medios digitales, más para compartir con la gente, para antojarlos, para atraerlos, para encarretarlos con los temas de la escritura teatral. Exacto, de acuerdo. Recuerden que estos encuentros abiertos los realizamos gracias al apoyo de los programas de salas abiertas, tanto del municipio de Medellín como el de salas concertadas del Ministerio de Cultura. Esos programas apoyan nuestras actividades de programación artística y académica como esta que estamos realizando hoy. Así es, Nelson. También apoyan lo que tiene que ver con investigación, creación, gestión y formación de públicos. Bueno, este año en el Centro Creativo nos estamos gozando el tema de la dramaturgia de la comedia, la escritura para poner el humor en escena. Recuerden que partimos de preguntarnos cuáles son los procedimientos, las claves para escribir textos teatrales que traigan lo cómico en escena. Estamos indagando cómo hacer reír, pero manteniendo una mirada crítica del mundo actual. Bueno, en charlas pasadas hemos hablado sobre la comedia en Grecia, en Roma y en Italia con la comedia del arte. Hoy vamos a desmenuzar, a saborear y a degustar la comedia del siglo de oro del teatro español. Bueno, son muchos los autores, pero pocos los escogidos para nuestra charla de hoy. Vamos a hablar guardando como una especie de hilo conductor en el tiempo, desde Lope de Rueda, pasando por Lope de Vega, Miguel de Cervantes y Tirso de Molina, hasta llegar a Pedro Calderón de la Barca, que es, digamos, el último de los autores que vamos a mirar hoy. Pero dejemos que Teresita Estrada e Iván Zapata nos pongan en contexto para entender qué fue el siglo de oro del teatro español.
Gracias, gracias, chaval. Lo digo por tu eterna juventud, tío. Empecemos diciendo que así como las piedras de Tunja, que realmente eran de Fat Catativá, o la piedra del Teñol, que queda en Guatapé, o los tres mosqueteros, que realmente son cuatro, el siglo de oro español no duró un siglo, sino que realmente duró siglo y medio. Es decir, desde principios del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. En este periodo, España tenía un gran poder político y económico y alcanzó un inmenso desarrollo en las artes, la literatura y las ciencias, pues como una fuerte influencia sobre Europa y América. Lo curioso aquí es que no hay un dato exacto sobre las causas de esta explosión cultural, ni sobre su duración. La mayoría piensan que se inició con la publicación de la gramática del castellano de Antonio de Nebrija en 1492, otros con el nacimiento de don Miguel Cervantes Saavedra en 1547, y muchos coinciden en que el final del siglo de oro en lo cultural concluye con el fallecimiento de don Pedro Calderón de la Barca en 1681. Eso es cierto, Iván. El llamado siglo de oro coincidió en España con el reinado de la dinastía de los Austrias, o sea, Carlos I, Felipe II, III y IV. Fue un periodo de una expansión territorial del Imperio Español que llegó a abarcar toda la península ibérica, los Países Bajos, el sur de Italia y llegó inclusive hasta Sicilia. Algunas regiones llegaron hasta algunas regiones del norte de África, gran parte de América y las Filipinas en Asia. O sea, eso era prácticamente el planeta entero. Mejor dicho, más de medio mundo, pues hasta ese momento conocido. Bueno, y con las inmensas cantidades de oro y plata que saquearon de América, surgieron muchos mecenas entre la aristocracia española. Sí, Iván, porque es que todos los reyes de esa dinastía fueron grandes amantes de las artes, eran coleccionistas y mecenas. Eso generó en la corte un ambiente favorable para el desarrollo de la literatura y de las artes, gracias a Dios. Vamos, aquí yo quiero meter la cucharada, tíos, para contaros dos cosillas acerca de esta interesante época. Bueno, primero, el concepto de siglo de oro no hace referencia a un estilo artístico específico, ya que temporalmente abarca tanto el Renacimiento como el Barroco. Se refiere más bien a la relevancia de la producción del periodo y al impacto en la cultura europea. Bueno, de hecho, en esta época convivieron distintas tendencias estilísticas, desde un realismo que apropió temas cotidianos y vulgares a través de personajes populares que usan la lengua popular, como los de Lope de Rueda, hasta obras barrocas que desarrollaron personajes refinadísimos, con un lenguaje intelectual y muy culto, muy alejado realmente de lo popular. Entonces, en ese momento podemos hablar de las obras de Pedro Calderón de la Barca. Por ejemplo, eso es muy cierto, Cris. Y esa calidad y diversidad creativa convirtió a España en centro de atracción para artistas de distintos lugares de Europa. Aquí destacamos el gran desarrollo del teatro, porque las representaciones teatrales fueron el medio que acercó a las clases populares, que era en la mayoría analfabeta, a los textos de la cultura intelectual. Hay que resaltar también que no fue un fenómeno exclusivo de la Corte Real de Madrid, Iván. El teatro contribuyó a una intensa actividad cultural en otras ciudades de España como Sevilla, Toledo, Valencia, Zaragoza, y viajó por los pequeños poblados, por todas esas pequeñas poblaciones. Esto contribuyó a consolidar una identidad cultural en todo el país. Ahora el que mete la cucharada soy yo, majos. Simplemente para recordar un aspecto de gran importancia. Tanto el teatro español del siglo de oro como el teatro isabelino en Inglaterra fueron los antecedentes
y el origen de lo que hoy conocemos como el teatro moderno. ¿Por qué? Porque las innovaciones introducidas por Lope de Vega y sus discípulos, al igual que las que introdujeron Shakespeare y sus rivales como Christopher Marlowe, desataron esa especie de camisa de fuerza que le había impuesto al teatro el oscurantismo. Esos límites que imponía también la concepción aristotélica que venía desde la época de los griegos, de que tenía que haber en el texto dramático sí o sí una unidad de acción, de tiempo y de lugar. Estos dos estilos teatrales rompieron con eso. Exacto. Y apareció también en España un género teatral que a mí personalmente me encanta porque combina teatro con música y es la zarzuela. A la sombra de una sombrilla de camiseta, con voz muy queda, canta el amor. A la sombra de una sombrilla son ideales. Esa es la zarzuela Luisa Fernanda. Ay, Sí. me hiciste sentir, Pere, como si estuviera en uno de esos corrales de comedia, en los cuales se representaban obras que... Y es que les cuento que fue apenas en el siglo XVII cuando se construyeron los primeros teatros cerrados. Pero bueno, ya pasemos a conversar de los autores invitados. Y como Rodrigo ha estado tan calladito, cosa rara en él. Bueno, que sea Rodrigo quien nos hable de Lope de Rueda. Adelante, Rodrigo. Bien, bien. Pero para hablarles pues del dramaturgo Lope de Rueda, yo les traigo a una autoridad en la materia. El mismísimo don Miguel de Cervantes Saavedra. Una voz realmente de alta autoridad en la materia y de mucho juicio literario, que escribió así. Yo, como el más viejo que allí estaba, dije que acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda, varón insigne en la representación y en el entendimiento. Fue natural de Sevilla y de oficio Valtioja, que quiere decir de los que hacen pan de oro. Fue admirable en la poesía pastoril y en este modo ni entonces ni después acá, ninguno le ha llevado ventaja. Y aunque por ser muchacho yo entonces no podía hacer juicio firme de la bondad de sus versos, por algunos que me quedaron en la memoria, vistos ahora en la edad madura que tengo, hallo de ser verdad lo que he dicho. ¿Cómo así? De manera que Lope de Rueda dejó el oficio de orfebre para convertirse en un empresario teatral de éxito. Correcto, Cris. Este hombre que nació alrededor de 1510 en Sevilla, a él lo coge el gusanillo del teatro y muy pronto abandonó esas tareas de artesano para fundar su propia compañía y recorrer toda España con ella. O sea, hizo lo que todos deberíamos hacer. Y eso es verdad. Y les cuento que se tomó el teatro a pecho, pues era un empresario muy astuto que preparaba temporadas donde se representaban las piezas que él mismo componía, afortunado, dramaturgo y también productor. Y además encarnaba con frecuencia el papel de uno de los personajes, seguramente el protagónico, ¿no? Entre 1551 y 1561, o sea, durante 10 años, se presentó en palacios, en iglesias, en patios y corrales de comedia en toda España. Afortunado, afortunado. Pero sí, tan afortunado que además les voy a contar algo. ¿Sabían ustedes que cuando actuó en Madrid conoció al impresor Joan Timoneda? Ojo a ese nombre, Joan Timoneda, porque este catalán fue el editor de la mayoría de las obras conocidas de Lope de Rueda. Recuerden que no todo el mundo consigue un buen editor. Lope de Rueda, empresario, dramaturgo y lo más interesante, es considerado uno de los primeros actores profesionales en el teatro español. Lamentablemente murió en Córdoba, diría yo que muy joven, es joven de un sardino de 55 años,
en 1560. Muchacho, un muchacho. Muchacho. Ah, pero le había rendido la cosa, porque a esa edad este caballero alcanzó a tener 2 matrimonios. El que es caballero repite y olé. Bueno, yo quisiera destacarles también de Lope de Rueda que este hombre, aunque no era letrado, sí era un seguidor del fino gusto italiano y su obra tiene muchas características del renacimiento literario. Por eso, a pesar de que no estaban construidas como con ese espíritu culto, le encantaban tanto a la nobleza como a la élite burocrática, aristocrática de esa época. Por eso, Rodrigo, es que a Lope de Rueda se le considera el pionero de lo que se convertiría después el siglo de oro del teatro español. Claro, fue el mismísimo Cervantes quien se inspiró en la obra de Lope de Rueda para levantar sus entremeses. Él hablaba maravillas de ese genio literario, autor de los llamados pasos. Es más, Rodri, ¿será que de pronto nos compartes en pantalla algo de las obras de Lope de Rueda, porfa? Sí, claro. Eh, Espérenme un segundito. Aquí Oye, estamos. Rodri, si no estoy mal, la sistematización que nos vas a compartir es lo que por allá en 1908 la Academia de la Lengua Española compiló con todos los textos y fragmentos disponibles de su obra y lo reunió en tres volúmenes. Así es, así es. Son estas, miren, 5 comedias escritas, tanto en prosa como en verso. Discordia, Cuestión de amor, Eufemia, Armelia, Los engañados y Medora. 3 coloquios pastoriles, tanto en prosa como en verso. Cuestión de amor, Camila y Timbria. Y finalmente, pues los 10 pasos en prosa, entre los que tenemos que destacar Las aceitunas, Cornudo y contento, La generosa paliza, El rufián cobarde, Pagar y no pagar, La tierra de jauja, El convidado, Los criados, Los lacayos ladrones y La carátula. A mí me llamó mucho la atención que Lope de Rueda no se interesara por dejar un legado literario pulido y editado para la posteridad. Pues muy raro porque su meta era como muy mundana. Él no tenía como aspiraciones de pasar más adelante en la historia, porque el objetivo que tenía, según se ve, es que sus representaciones despertaran la risa, la carcajada y el entretenimiento, algo que me llama mucho la atención. Sí, sí, es cierto. Por eso es que las obras de Lope de Rueda tienen ciertas características que son muy, muy singulares. Como les decía, pues un estilo muy influenciado por la comedia italiana. Lope de Rueda consiguió una adaptación que era genial de esa lírica italiana a la española. Y es llamativo que algunas veces se escribe en verso, pero, y esto es muy importante, su obra legitimó una prosa que era muy sencilla, limpia y entendida por todos los espectadores. Lope de Rueda tampoco hacía pues ironía fina o crítica social, aparentemente. Sus obras más bien eran sencillas y en ellas los personajes son realistas al máximo, invitando a un diálogo que es muy cómico, una comicidad pues extrema, y que el enredo también constituye una parte fundamental de la trama. También muy tomado esto de la comedia italiana, porque en cada pieza se resuelven de manera jocosa calumnias, complicaciones provocadas por personajes que se parecen unos a los otros, que son como gemelos, echa mano de recursos de familiares perdidos que se reconocen en el tiempo presente, en fin, artilugios para generar un humor ágil, rápido y contundente. Yo añado otro par de características. Él en sus obras, él no hacía un estudio psicológico de las individualidades de un personaje como tal, sino que sus personajes eran más bien arquetipos con unas características ya preestablecidas en esa época que el público conocía y reconocía de antemano, entonces por eso era más fácil el efecto cómico.
esos personajes prototípicos, él los exageraba en el extremo y como bien decías, él usaba un lenguaje muy sencillo, muy del vulgo, que para ciertos oídos era muy rudo a veces, sin pulir, pero igual era gracioso y tenía unos efectos de jocosidad, buscando siempre una carcajada seca del público. Sí, muchachos, al leer a este autor, pues yo creo que nos hemos dado cuenta de que Lope de Rueda diseñaba sus obras para que intervinieran los actores de su compañía y él mismo, por supuesto. Por tanto, siempre estaban escritas teniendo en cuenta los medios y el recurso humano de que él contaba. Claro, con esa mentalidad de empresario y actor. Mejor dicho, eso era de esperarse. Pues yo quisiera mencionar otra cosa. De Lope de Rueda quisiera mencionar los pasos. Ese subgénero teatral que él inventó y que eran esas piezas breves de teatro repletas de comicidad y situaciones hilarantes. Son pequeños retazos cómicos de la vida cotidiana que él iba insertando en la representación, entre los actos pues, de sus obras mayores, que obviamente eran de más duración. Claro, es que los pasos fueron los precedentes a los entremeses de Cervantes. Exacto. Y cuando Lope de Rueda los presentó, era algo totalmente novedoso en el teatro español. Esas pequeñas escenas sueltas que tienen entidad propia con su inicio, nudo y desenlace. A pesar de ser muy breves, pueden representarse por separado. Sí, este gran autor, Lope de Rueda, fijó la estructura de los pasos y los convirtió en un elemento característico de las obras que presentaba. Y es muy importante esta contribución que él hizo pues, a la literatura teatral. Él no solamente gozó de un gran renombre en su tiempo, fue muy afortunado porque en vida ya tenía mucho reconocimiento, sino que pasó a la historia como dramaturgo muy importante, relevante de esta brillante época que ha sido llamada el siglo de oro español. Bueno, Rodri, antes de dar paso a otro autor, sería muy rico si nos compartes, porfa, algo sobre las características de los pasos, porfa. Sí. Los pasos, pues, digamos que tienen unas características particulares. Los personajes son muy poquitos, de 3 a 5 máximo, y cumplían unas condiciones de que casi siempre representaban a las clases más populares de la sociedad. Aparecía la figura del amo como contrapunto del criado, personajes tipo que encarnaban el mal y el bien de la sociedad, y el protagonista casi siempre hacía parte de la clase más popular y encarnaba atributos de mucha honestidad. Por otra parte, el efecto cómico de los pasos es que se buscaba que el objetivo principal era entretener al público con situaciones muy cómicas, con personajes muy divertidos. ¿Por qué? Porque de esta manera se conseguía mantener el ánimo de los espectadores en los intermedios y que pudieran relajarse de la obra principal. Eso mismo generaba que la duración de los pasos fuera muy breve. Eran obras de teatro con una duración bastante controlada para que los actores y el público descansaran en los entreactos. Por eso tenía que desarrollarse de forma muy rápida la trama y estaba compuesta por elementos muy sencillos. Finalmente, pues el lenguaje de los pasos era un lenguaje muy directo, se escribieron en una prosa fluida, directa, corriente. Ese elemento, como les decía ahora, era un elemento bastante innovador porque en últimas los autores solo escribían en verso hasta ese momento, pero con Lope de Rueda, con este recurso, lo que se logra es una mayor verosimilitud de los personajes, ya que, como hemos comentado, la gran mayoría de ellos representaba gente común y corriente, ¿cierto? Entonces se hacían mucho más cercanos al espectador. Yo creo que ahí les queda la inquietud a quienes hoy nos acompañan para que indaguen y se diviertan leyendo y montando estas piezas cortas de Lope de Rueda.
de las cuales hay varias publicaciones y muy buenas. Lo que queremos aquí es como picarles también el gusanillo de interesarse en estos autores. Y ahora, si vuestras mercedes lo permiten, voy a presentar a otro Lope, pero este no es Lope de Rueda, sino de Vega. Aquí les traigo a don Félix Lope de Vega y Carpio, quien tuvo una vida de 1000 compliques, par 10, como decían ellos. Él nació en 1562 y murió en la ciudad de Madrid, y murió en esa misma ciudad en 1635 cuando tenía 73 años. En esa época sus contendores le decían el fénix de los ingenios y el monstruo de la naturaleza, y ya vamos a ver por qué. Es que realmente estamos hablando de uno de los dramaturgos más importantes del siglo de oro y de la literatura universal. Escribió novelas, epopeyas, poemas, autos sacramentales y comedias. Pues la palabra comedia en esta época y durante cierto tiempo en España se utilizaba para incluir todo lo que fuera producción teatral, incluyendo las tragedias y las tragicomedias. Pues para ejemplificar eso, basta decir que uno de los discípulos más queridos de él, que se llamaba Juan Pérez de Montalbán, le atribuyó la medio bobadita de 1800 comedias y 400 autos. Muchas de ellas ya se perdieron pues a lo largo de la historia. Y el propio Lope, él se atribuía ahí humildemente unas 1500 obras. Ya posteriormente hubo varios estudios. Los académicos Hugo Renert y Américo Castro le atribuyen 723 títulos, y de esos 78 son de una autoría más bien dudosa y 219 se extraviaron. O sea que ellos ponen la cuenta, la reducen a 426 obras, que igual sigue siendo mucho. Y otros dos académicos, Courtney Breton y Griswold Morley, ellos cerraron la cifra en 316 comedias, de las cuales 73 son dudosas según ellos. Pero dejadme deciros que su prolijidad como escritor fue la analogía de su estilo de vida. Bueno, les cuento que Lope fue sacerdote, secretario de nobles, miembro de cofradías literarias, soldado, marinero, consejero, deudor moroso, marido y amante en incontables veces, viudo, despechado, ponedor de cachos, condenado, desterrado, además miren esto, desterrado 8 años por difamador de un ex suegro. ¿Ah? Esto es una biografía de novela. Yo me imagino que seguramente dio abundante inspiración. No, es que si hablamos de obras maestras de Lope, en la lista aparecen los dramas históricos Puente Ovejuna, Peribáñez y el encomendador de Ocaña, y el drama de Villano Honrado, El mejor alcalde, El rey, y de sus comedias aclamadas, El perro del hortelano, El villano en su rincón, y una que inclusive en estos momentos está en cartelera en España, que es La dama boba. A mí me gustaría mucho aportar que según la clase social de los personajes, las comedias de Lope de Vega se clasificaban de 3 maneras distintas. Las comedias de capa y espada, que era cuando los personajes eran caballeros que no llegaban al nivel de la nobleza, es decir, clase media. Por lo general, los enredos que ocurrían aquí tienen que ver con la galantería, con celos y con infidelidades. Hay un ejemplo que fue la que mencionaste ahorita, que está en cartelera en España, que es La dama boba. Ese es un ejemplo de comedias de capa y espada. Otro tipo pues, de comedia eran las palatinas. Comedia palatina viene de palacio y es cuando los personajes y situaciones son de la nobleza. Por ejemplo, la obra El villano en su rincón. Y las comedias pastoriles, que eran en el campo, como su nombre lo indica, pues por el pastoreo, los personajes de estas comedias y las situaciones son de origen campestre, como por ejemplo la obra Belardo Furioso. Muy buen aporte, muchas gracias, Tere. Yo les cuento además que él era un caballero más bien rebelde y un tanto contradictorio. ¿Por qué? Porque él se declaraba amante del arte, pero al mismo tiempo renegaba de sus fórmulas viejas y encasilladas. Él menospreciaba en algunos momentos el intelecto del vulgo,
pero a la vez comprendía que el teatro tenía que llegarle al pueblo con su propio lenguaje. Por eso, Lope de Vega se apartó de las normas que imponían los autores clásicos de Grecia y Roma y quebrantó esos preceptos de lo que era bueno y malo en la dramaturgia que habían sido fijados por Aristóteles siglos atrás en su libro de la Poética. Todo esto lo hacía con el fin de producir un teatro contemporáneo para su época y muy pensado para la sociedad que lo rodeaba en ese momento. Es que él hizo unos versos muy famosos, que hay unos que pronunció en la conferencia que dio ante la Real Academia de la Lengua en Madrid y que se tituló El arte nuevo de hacer comedia. Chicos, permítanme, yo comparto otra vez la pantalla, vamos a ver si se deja, para que puedan seguir a Lope cuando decía con entonado acento. Aquí lo vemos. ¿Ya lo estamos viendo? ¿Sí lo ven? Todavía no. No, todavía no me han cargado. Ya. ¿Cómo así? Ya. Ahora sí. Ahí está el texto. Okay. Adelante, don Lope. Bueno, y cuando he de escribir una comedia, encierro los preceptos con 6 llaves. Saco a Terenzio y el Plauto de mi estudio, para que no me den voces que suele dar gritos la verdad en libros mudos. Y escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron, porque como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. ¡Ajo! Y yo aquí aprovecho para mostrarles 5 aspectos relevantes de la dramaturgia de Lope de Vega que hizo una disrupción muy grande respecto a lo que venía en ese momento. Una de ellas es la ruptura de la unidad de acción. Hasta ese momento solamente se contaba una sola historia. Él contaba 2 historias en la misma obra, lo que en aquel entonces llamaba el embrollo italiano, que había sido tomado de la comedia del arte y que hoy se conoce como la subtrama, ¿cierto? El imbroglio. Imbroglio italiano. La ruptura de la unidad aristotélica de tiempo. Recuerden que en la unidad aristotélica de tiempo significaba que una obra, la trama no duraba sino un día prácticamente continuo. En las tramas de Lope de Rueda pueden transcurrir... De Vega. Perdón, años, Lope de Vega. Perdón, de Lope de Vega. Pueden transcurrir años, ¿cierto? Lo mismo pasa con la unidad aristotélica del lugar. Mientras se pensaba que la fábula debía centrarse en un mismo sitio o sus alrededores, la acción en Lope de Vega, y esta ruptura es importante, puede ir a lugares muy diversos. Más adelante vamos a ver cómo, por ejemplo, en Calderón de la Barca, hay unos actos que transcurren en la torre donde está prisionero el protagonista, y hay otros que transcurren en Palacio, ¿cierto? Segismundo. El otro tema, sí, Segismundo. El otro tema es la defensa de las tragicomedias. O sea, mezclar el humor con el drama. En el teatro clásico o era tragedia o era comedia. Pero aquí, en cambio, las mismas situaciones, en una historia se pueden mezclar situaciones hilarantes y también catastróficas y explorar las diferentes emociones del público. De alguna manera esto está muy ligado a ese tema de la ruptura de la unidad de acción. Y finalmente es que también Lope de Vega va a promover una sátira sutil. No hace referencias directas a los personajes o a las situaciones, así como lo hacía, por ejemplo, Aristófanes, sino que sus obras van a hacer una sátira, pero bastante sutil, de manera que va ligada como a la inteligencia del espectador. ¿Sabes qué? Yo agregaría un 6º atributo en cuanto al estilo de escritura de este dramaturgo. A ver, él fue un dramaturgo que valoró la lírica, las rimas y los versos como forma de expresión, pero sin descartar las expresiones populares de la época. Él no fue esclavo
de las métricas y fue mezclando octasílabos, romances, quintillas a placer, pues se los mezclaba según las necesidades de la escena y bueno, de acuerdo a las características del personaje. Estoy de acuerdo con esa edición, Cris. Y ahora quiero proponerles a ustedes y a nuestros invitados que hablemos de cuáles eran los recursos de humor que usaba Lope de Vega, o como yo le digo, 10 cosillas que hacían chistoso a este tío. Lo primero es algo que han usado todos los comediógrafos y es el enredo de situaciones. Pero ¿cuál era la fórmula particular de Lope de Vega? Él, para crear esos entramados, se basa en personajes que cambian secretamente de opinión o de sentimientos, enredando a los otros que solo conocían sus primeras intenciones. A veces un mismo personaje, como en la obra El perro del hortelano, por ejemplo, el mismo personaje cambia de parecer varias veces en la misma trama, lo que conlleva enredar mucho más la percepción de los otros personajes sobre él. Un segundo recurso de humor que utilizaba Lope de Vega era el uso del absurdo, que se vale de introducir unos conceptos muy ajenos a la realidad para causar esa hilaridad. Veamos un ejemplo de una situación absurda con un extracto que les preparé de La Dama Boba. Lo van a interpretar Rodrigo y Cristina. Él va a ser de Laurencio, el pretendiente, y ella va a interpretar a Finea, la pretendida. Ok, comencemos. Acción. El padre mío bravamente se ha enojado del abrazo que me has dado. También me lo has de quitar. ¿No me has de reñir por esto? ¿Cómo ha de ser? Siendo presto, ¿no sabrás desabrazar? El brazo derecho alcé, entonces muy bien me acuerdo. Ahora alzaré el izquierdo y el abrazo desharé. ¿Estoy ya desabrazada? Pues no lo ves. Muy bien, actores. Muy bien. Continuando con los recursos de humor, yo diría que el tercero es el personaje Donaire, así lo llamaba él, y es este personaje tramador, gracioso, avivato, que con sus ocurrencias enreda y desenreda los asuntos sacando provecho para sí mismo, como el personaje de Tristán en la obra que les mencionaba ahora, El perro del hortelano. Un cuarto recurso es el uso del amor y los celos como unos disparadores de la trama y de situaciones cómicas. Lo otro es que él usaba como quinto elemento de humor unas frases con contradicciones. Y quiero que presentemos aquí otro ejemplo para resaltar ese recurso de las contradicciones que les digo. Este es un extracto de la obra El perro del hortelano que nos va a interpretar Iván. Él va a ser el papel de Teodoro, un personaje que se queja porque la mujer que ama, como cosa rara, le demuestra amor un día y al otro día ya no. Acción. Tampoco que te siento y no te entiendo. Pues no entiendo tus palabras y tus bofetones siento. Si no te quiero, te enfadas. Y te enojas si te quiero. Escríbesme si me olvido. Y si me acuerdo, te ofendo. Pretendes que yo te entienda. Y si te entiendo, soy un necio. Mátame o dame la vida. Dale un medio a tanto extremo. Eso, Por ahí muchas hay gracias. Muy bien. Por ahí hay varias canciones que están como inspiradas en ese texto, ¿no? Sí. Ave María. Es prácticamente un documental de la vida real a lo largo de los tiempos. Prácticamente. Continuando con los otros elementos de humor de Lope de Vega, llevamos 5. El sexto es que él, al igual que otros antecesores, hace mucha mofa del estereotipo de los juegos de palabras. Le pone mucha hincapié a la forma en que los personajes dicen las cosas. Un octavo elemento es el uso del comentario aparte. Y aquí quiero que nos detengamos en este recurso para que presentemos otro ejemplo. El comentario aparte
es un recurso que también se utiliza en la actualidad y que se da cuando un personaje le confía una información al público o la dice para sí mismo sin que escuche el otro personaje con el que interactúa en la escena. En este extracto de La Dama Boba, Rodrigo va a representar a Laurencio, el pretendiente, y Tere hace de Finia, la pretendida. Ok. Lo del casamiento me cuadra, pues llevárame a su casa y tendráme allá también. ¿Y eso es bien? Y muy justo en quien se casa. Vuestro padre y vuestra madre casados fueron así. De eso nacisteis. ¿Yo? Sí. Cuando se casó mi padre, ¿no estaba yo allí tampoco? Hay semejante ignorancia. Sospecho que esta ganancia camina a volverme loco. Muy bien. Los últimos dos recursos de humor en la obra de Lope de Vega, pues según mi humilde aporte, son el uso de la hipérbole y el símil, que está incluso hoy presente en todas las comedias. Y el último son las enumeraciones. Como ejemplo de estas enumeraciones, miremos un ejemplo de un monólogo de la obra El perro del hortelano, en la cual el personaje de Teodoro se queja de lo voluble que es su amada. Lo interpreta Iván y acción. Pues, Tristán, ahora vino ese tornasol mudable, esa veleta, ese vidrio, ese río junto al mar que vuelve atrás, aunque es río. Esa Diana, esa luna, esa mujer, ese hechizo, ese monstruo de mudanzas que solo perderme quiso por afrentar sus victorias y que dijese me dijo cuál de los dos me agradaba, porque sin consejo mío no se pensaba casar. Muchas gracias. Y quiero concluir este análisis sobre Lope de Vega con unos consejos que él les daba a los dramaturgos, que los dio en su conferencia del arte nuevo de hacer comedias. Yo comienzo con la primera enseñanza y ustedes, por favor, me ayudan con las otras. La primera dice, el sujeto elegido escriba en prosa y en 3 actos de tiempo le reparta, procurando, si puede, en cada uno no interrumpir el término de un día. Ponga la conexión desde el principio hasta que vaya declinando el paso, pero la solución no la permita hasta que llegue a la postrera escena, porque en sabiendo el pulgo el fin que tiene, vuelve el rostro a la puerta y las espaldas al que esperó 3 horas cara a cara, que no hay más que saber que en lo que para. Guárdese de imposibles, porque es máxima que solo ha de imitar lo verosímil. Remátense las escenas con sentencia, con donaire, con versos elegantes, de suerte que al entrarse el que recita no deje con disgusto al auditorio. En el acto primero, ponga el caso. En el segundo, enlace los sucesos, de suerte que hasta el medio del tercero apenas juzgue nadie en lo que para. Engañe siempre el gusto y donde vea que se deje entender alguna cosa, dé muy lejos de aquello que promete. Muchas gracias y podríamos seguir hablando de Lope de Vega y su extensa obra, pero pues no tenemos un siglo de oro para hacerlo. Muy cierto, mi querido Nelson. Entonces es hora de darle campo a otro grande entre los grandes, don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién quiere comenzar? Yo voy a comenzar con este señor. Dice don Miguel de Cervantes en el Quijote. Yo soy Miguel de Cervantes. He sido soldado, recaudador y 1000 cosas más de las que no quiero acordarme. Escribo poesía, teatro y alguna novela. Dicen que nací el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares.
y que morí el 23 de abril de 1616. Pero, ¿qué va, chavales? Estoy vivo, más vivo que nunca. Bueno, y esto le diría a Sancho. ¿Soy Cervantes? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo dudo, pues si vos sois Cervantes, yo soy Sancho, el escudero de Don Quijote. Pero decidme si es cierto que aunque casi todos han visto una imagen de vuestra merced, Miguel de Cervantes, lo que no todos sabemos es que no hay ni un retrato real de vuestra persona. Solo sabemos lo que decíais sobre vos mismo. En eso tiene razón, mi querido Sancho. No hay retratos de mi persona, pero este que veis aquí, de rostro aguileño, frente lisa y desembarazada, de nariz corva, barbas de plata, que no hace 20 años antes fueron de oro, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tengo sino 6, y eso mal acondicionados. Este soy yo, el autor de Don Quijote de la Mancha. Perdón, nos interrumpo. Quizá es mi imaginación bastante prodigiosa. No en vano soy tu personaje cumbre, Don Quijote de la Mancha. Lo que unas malas lenguas han dicho es que vos, Cervantes, en aquella época erais un completo fracasado en todo. Decían que erais un hombre viejo, pobre y manco. Pero realmente yo pienso que erais un hombre innovador. Teníais un sentido del humor increíble. Hasta con un pie en la tumba estabais haciendo chistes. Y has de saber que no solo para mí, sino para el mundo entero, vos sois un éxito rotundo. Nada menos que el autor del Quijote. Un libro que todo el mundo conoce, pero quizá no todo el mundo ha leído. Mi amado Cervantes, soy tu creación, tu Dulcinea del Toboso, aunque realmente solo existo en tu mente y por eso soy perfecta. Por eso encarno todos los tópicos de la mujer idealizada. Decíais que tuvisteis la fortuna de crecer entre mujeres inteligentes y tal vez por eso era el modo en el que tratabas a las mujeres en tu obra. Como mujer, quiero agradeceros. Habéis sido incomparablemente más respetuoso con la mujer, más valeroso y más reivindicativo que ningún otro escritor del siglo de oro español y de cualquier otro momento de la historia. Yo pienso igual. Soy Dorotea, aventurera, dueña de mi vida, actriz estupenda y culta, la que en aquella historia de La Mancha decidió escapar de palacio para ir en busca del amado. Y me vestí de hombre para lograrlo. Así me creasteis, Cervantes. En vuestra obra planteáis que la mujer no es un objeto de cambio, no es una cosa para comerciar con ella. En tu obra somos inteligentes, estudiamos, leemos, queremos ser independientes, libres, no esclavas de un marido. Una de las cosas que más se dice de vos, Cervantes, es que erais manco. Pues parece que incluso eso de que perdisteis un brazo luchando en Lepanto tampoco fue del todo exacto. Resulta que vos, el famoso manco de Lepanto, no erais tan manco como yo creía. La herida que tuvisteis en vuestra mano fue una herida profunda por arma de fuego, pero la mano siguió ahí. ¿Soñabais con triunfar como poeta o como autor de comedias? Y yo, el mismísimo Quijote, soy tu obra cumbre. Pero vamos, que lo que hoy nos reúne no es la comedia. Y nadie puede negar que existéis algunas comedias muy innovadoras, que tuvieron un éxito relativo y decíais de un modo u otro, la comida no faltaba, pues si gustaban, os llegaba una lluvia de encargos. Y si no gustaban, las hortalizas llegaban cuando os arrojaban lechugas y tomates. En todo caso, fuisteis un hombre que supo reírse de sí mismo.
A pesar de una vida complicada, llena de batallas, cautiverios, conflictos familiares, cárcel, excomuniones, una vida de pocos éxitos y ningún premio. Es doloroso creerlo, pero nunca ocupasteis un lugar destacado en la sociedad literaria de aquel tiempo. Como literario erais prácticamente un fracasado, alguien de que nadie esperaba ya nada, entre otras razones, porque teníais más de 50 años cuando escribisteis El Quijote. ¿Cómo osas decir eso, Dorotea? ¿Acaso no sabéis que después de la Biblia, El Quijote es el libro que más se ha publicado en el mundo y el más leído a lo largo de la historia? Callad, callad, mis queridos personajes. Yo soy quien os da la palabra. Soy vuestro creador y como tal, os digo que hablemos del tema que nos convoca, la comedia. Hemos de hablar de los entremeses, piezas de duración breve y de carácter cómico que acompañaban en el siglo de oro a las grandes comedias y autos sacramentales. Pero he de confesar que no fueron propiamente una creación mía, sino de Lope de Rueda. Hasta un total de 13 deliciosos entremeses han sido atribuidos a vos, pero tan solo 8 son indiscutiblemente vuestros. Los publicados en 1615, 2 de ellos compuestos en verso y el resto en prosa. Son mis obras favoritas, porque conectaron al público con personajes de la clase popular como yo, un humilde labrador manchego e imaginario escudero. Nos burlamos de aquellos que aparecen en la obra principal por su comportamiento sofisticado. Es importante aclarar que vuestro teatro estuvo en un segundo plano entre la sociedad, ya que el autor más exitoso y popular de la época fue Lope de Vega. Sin embargo, en lo que sí sobresalisteis vos, Cervantes, fue en vuestros entremeses. Mi querido Cervantes, habladnos un poco sobre vuestro entremés. El retablo de las maravillas es mi favorito. Trata acerca de engaños. Todo consiste en un maravilloso retablo cuya magia está en... mejor os dejo contar a vos que lo hacéis con más gracia. Gracias, mi querida y graciosa Dulcinea. Es una versión de un cuento oriental anónimo que tuvo variadas adaptaciones en Occidente. Desde uno de los cuentos del conde Lucanor, de lo que aconteció a un rey con los burladores que hicieron el paño, hasta el traje del nuevo emperador, que recopiló mucho tiempo después el señor Hans Christian Andersen. En mi retablo de las maravillas, unos pícaros entran en un pueblo con la idea de ofrecer una función insólita. Para los poco letrados como yo, he de deciros que un retablo es un teatro pequeño en el que los actores son marionetas. Este narra una historia loca, apropiada para tontos. Bien lo has dicho, mi querido Sancho. Los pícaros les dicen que allí se verá una fantástica historia, con la particularidad de que no puede ser vista por hijos bastardos o por gente de sangre no pura. Es decir, por aquel que no sea cristiano viejo y que tenga ascendencia mora o judía. Tan de acuerdo con los estatutos de limpieza de sangre de la época. Mi querido Quijote, ese me hizo el Quijote. Rodrigo Quijote. Vamos, Rodrigo. Yo lo reemplazo, digamos que... Esperad, que es que... ¿Dónde habéis estado, me ha quedado tío? mudo este aparato. Este aparato se me ha quedado mudo. Yo creía que estabas peleando, querido Quijote, con los molinos de viento. El espectador
consciente de que están timando a los asistentes, incluyendo a las autoridades, se divierte de lo lindo, gozando con la crítica de las costumbres arribistas de la época. Acaba el entremés con la llegada de un militar que exige al poder político municipal alojamiento para sus exhaustos soldados. Al no conocer el supuesto poder del retablo, no le importa decir que no de nada. Esta obra cervantina es un buen ejemplo del entremés del teatro español del siglo de oro. Pieza breve, de carácter jocoso y burlesco. Os invito a que escuchéis un fragmento del Retablo de las Maravillas. Muy bien, Dorotea. Ahora, Rodrigo, tú harás de Chanfalla. ¡Atención, atención, que comienzo! Oh, tú, quien quiera que fuiste, que fabricaste este retablo con tan maravilloso artificio, que no alcanzó renombre de las maravillas, que alcanzó el renombre de las maravillas por la virtud que en él se encierra, te conjuro, apremio, mando que luego incontinentes muestres a estos señores algunas de las tus maravillosas maravillas, para que se regocijen y tomen placer sin escándalo alguno. Téngase cuerpo de tal conmigo. Bueno sería que en lugar de habernos venido a holgar, quedásemos aquí hechos plasta. ¿Veíste vos castrado? Pues no le había de ver. ¿Tengo yo los ojos en el colodrillo? Milagroso caso es este. Así veo yo a Sansón, ahora como el gran turco, pues en verdad que me tengo por legítimo y cristiano viejo. Guárdate, hombre, que sale el mismo toro que mató el Ganapán en Salamanca. ¡Échense todos! ¡Échense todos! ¡Uchojo! ¡Uchojo! ¡Échense todos! ¡Y alborótense! ¡Hurra! Señor autor, haga si puede que no salgan figuras, que nos alboroten. Y no lo digo por mí, sino por estas muchachas que no les ha quedado gota de sangre en el cuerpo de la ferocidad de ese toro. ¿Y cómo, padre? No pienso volver en mí en 3 días. Ya me vi en sus cuernos, que los tiene agudos como una lesna. No fueras tú mi hija si no los vieras. Basta, que todos ven lo que yo no veo. Pero al fin habré de decir que lo veo. Por la negra honrilla, claro. Esta manada de ratones que allá va desciende por línea recta, de aquellos que se criaron en el arca de Noé. De ellos son blancos, de ellos albarazados, de ellos caspeados y de ellos azules. Y finalmente todos son ratones. Jesús, ay de mí, ténganme que me arrojaré por aquella ventana. ¿Ratones? Desdichada. Amiga, apriétate las faldas y mira que no te muerdan. Y monta que son pocos, por el siglo de mi abuela que pasan de mi lenta. ¡Ay, yo soy la desdichada! Porque se me entran sin reparo ninguno. Un ratón morenico me tiene asida de una rodilla. ¡Socorro! Venga al cielo, pues en la tierra me falta. ¡Échense ¡Ay, todos! cuidado! ¡Que vienen contra nosotros! ¡Cuidado! ¡Uy! Oh, y este es el fin de la historia, don Miguel de Cervantes. No se muera vuestra merced, señor mío. Tome mi consejo y viva muchos años más. Porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben como las de la melancolía. Gracias, mi dulce Dulcinea. Y tú, mi abnegado Sancho, muchas gracias. No digáis más. Callados,
mis queridos personajes, que es hora de que descanséis en paz. Sí, señores, sí, dejemos en paz a don Miguel de Cervantes. Y ahora entonces, ¿con quién seguimos? A ver, pero rapidito, que ya está súper tarde. Calmaos, calmaos, amigos míos, y tenedme paciencia. Voy a retaros a descubrir el nombre de un gran dramaturgo, quien fuera militar y sacerdote, poeta y hasta filósofo. Mejor dicho, un hombre talentoso, de sapiencia suma, quien, aunque por jesuitas fuera educado, era bastante malhumorado. Nació en 1600 y en 1681 fue enterrado. Y aunque de él no se sabe dónde reposan sus restos, sé que muchos recordamos sus más famosos textos. Créanme, su huella quedó marcada con un famoso verso. Yo ya quiero saber quién es, porque Lope de Vega, el autor que yo investigué, era, digamos, su enemigo. Así es, y les doy una pista más. Su obra más conocida nos trae una disyuntiva entre la oposición y la dualidad, las decisiones propias y la predestinación, entre la realidad y el sueño. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Eso es La vida en sueño, considerada como la obra cumbre del teatro caldenoriano. Además, es su obra más representada en el mundo. Y este es un autor con un nombre algo complicadito, un poquito más largo que el mío, que eso ya es mucho que decir. Don Pedro Calderón de la Barca y Barreda González de Nao, Ruiz de Blasco y Riaño. Necesitaba 3 cédulas para ese nombre. Sí. Pues yo diría que es largo, porque lo complicado era leer la obra de Calderón, porque esta obra estaba llena de figuras literarias, y yo les voy a citar con unos ejemplos dentro de la vida de sueño, algunas de ellas. Por ejemplo, la aliteración, cuando dice que todo en la vida es sueño y los sueños son. O la antítesis, antes de morir, naciste. O los epítetos, oscura habitación, notable confusión, noble sangre. O algunos arcaísmos que utiliza también. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! El hipérbaton, de una parte el amor propio y la lealtad de otra parte me rinden. Bueno, en esta rica paella también quiero meter la cucharada, porque este autor marcó mi vida teatral, les confieso, y me dejó viendo estrellas. Les cuento que una de las figuras literarias que mejor manejaba Calderón de la Barca en sus textos es la metáfora. Por ejemplo, cuando decía, va a los ojos a asomarse, que son ventanas del pecho, por donde en lágrimas sale. Esto pues es sencillamente hermoso, poético. O sus exclamaciones retóricas, qué triste hado, ay triste, o las interrogaciones retóricas, no es antes que la vida y que el honor. Es verdad, Calderón de la Barca es un autor en el que confluye muchos de los estilos barrocos, además del gongorismo, en el cual hay una desmesura en el verso y las frases se alargan y subordinan de manera bastante compleja. En esa época hubo dramaturgos que tuvieron una producción mucho más extensa que Calderón de la Barca, pero no, eso no quiere decir que la de Calderón sea pequeña. Imagínense, 110 comedias y 80 autos sacramentales. Escribió loas, entremeses y hasta otras obras menores. Bueno, y recordando las más conocidas son, por ejemplo, El Príncipe Constante, que la escribió en 1629. La Dama Duende en 1629 también. La vida es sueño, que fue en 1636.
El alcalde de Zalamea en 1651 y El mágico prodigioso, que es una obra inconclusa. Yo también destacaría su primera comedia, que se llamaba Amor, Honor y Poder. Esa se estrenó en 1623. Y yo dividiría la producción de Calderón en dos etapas. La primera, en la que muestra en su obra a los personajes representativos de su tiempo y de su condición social, obviamente bajo el tema común en que se escribía en ese entonces: el honor, la honra, el patrimonio del alma, enfrentado a la justicia de los hombres. Pero luego su obra se torna diferente. Claro, claro, claro. Es que como vos decís, Iván, él tiene una segunda época que va más allá del repertorio caballeresco. Llega a una forma poético-simbólica que configura el teatro esencialmente lírico. En esa obra, pues, digamos, de su segunda etapa, los personajes se elevan hacia lo simbólico, hacia lo espiritual, y eso lo que refleja es un contraste entre el Calderón impulsivo y mundano de la juventud con ese Calderón ya reflexivo de la madurez. Claro, él empezó como un militar y terminó como sacerdote. O sea, de una vida muy agitada pasó a otra más apaciguada, más reposada. Por eso dicen que el que peca y reza empata. Sí. ¿Ustedes sabían que a pesar de que Calderón de la Barca peleaba con frecuencia con Lope de Vega, él recibió una gran influencia de Lope? De todas maneras, el estilo calderoniano era más sobrio y tenía algunas características especiales. Yo destaco que él tenía un menor número de personajes girando en torno al protagonista. Él además le otorgaba gran relevancia a la escenografía y a la música, o sea, era una persona que pensaba en el espectáculo. Y su lenguaje, como nos decía Rodrigo ahora, era muy expresivo y muy cargado de complejas figuras retóricas. Sí, Barroco, barroco. sí, sus comedias llevaban una marcada carga de intensidad dramática, al punto de que sus comedias eran dramas con alguna que otra situación cómica. Es más, en las obras tales como La vida es sueño y El alcalde de Zalamea se describen como comedias serias y de enredo. Oíste, Cris, yo hace tiempo leí Casa con dos puertas, mala es de guardar. Es una comedia súper enredada, pues, o sea, comedia de enredo. Hay juego de intrigas, equívocos, y hay una referencia, pues, muy simpática que eso se da en todas las épocas, se ha dado y se dará, que es lo difícil que es controlar a las hijas porque se atreven a entrar a hombres en la casa. Ojo pues, Tere, ojo pues, Tere. ¿Cómo le parece? Yo con dos hijas. Bueno, pero cualquiera diría pues que es que Calderón tuvo hijas mujeres y en realidad solo tuvo un hijo varón y eso que fue fuera del matrimonio, ¿cierto? Pero lejos de ser un aburrido, malhumorado, como uno se lo podría imaginar por algunas de esas figuras de las que acabamos de hablar y ese último periodo que fue mucho más sombrío. Realmente Calderón tenía fama de ser un hombre bastante chistoso y de mucho, mucho ingenio cómico. No, y yo les quiero contar algo. En el siglo de oro español, al hablar de comedia, estamos hablando de todo el teatro español de esa época. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de La vida es sueño, siempre vamos a encontrar que pertenece al género teatral y que como subgénero es la comedia. O sea, se llama comedia, aunque no lo sea propiamente. Es más drama, pero pues tiene fragmentos que son cómicos, ¿no? Pero Calderón de la Barca tiene sus escenas divertidas, pero sobre todo algo que lo caracteriza a él es la profundidad existencial y psicológica en sus obras. Es que, Cris, yo creo que a veces se ignora esa extraordinaria destreza cómica que Calderón desarrollaba en comedias de capa y espada, como La Drama Duende
Otra, no hay burlas con el amor. Otra, el agua mansa. Y decenas más. Son mundos los que él construía, mundos en los que triunfa la juventud y el ingenio, pero el honor se rinde al humor y a la risa. Y el amor domina. Pero en un vertiginoso suceder de peripecias y divertidos enredos. Uno podría decir que en el extremo de lo más jocoso del teatro del siglo de oro español estaba lo que se llamaba el género de la comedia burlesca. También le decían comedia de disparate o comedia de chanza. Y básicamente eran piezas de un humor muy absurdo y muy carnavalesco. Yo les traigo esto a cuento porque precisamente hay teóricos que dicen que a Calderón de la Barca se le debe la que sería tal vez la más representativa de esas comedias burlescas y se llamaba Céfalo Hipócris. Claro, Céfalo Hipócris es una burla muy ingeniosa de una historia de la mitología griega. Es narrada por Ovidio en la Metamorfosis. Ahí se destaca que Calderón tomó un cuento clásico y lo pasó por el filtro de lo ridículo y le puso una serie de disparates, juegos, fingimientos, le metió chiste. Yo les recomiendo que se lean esa parodia grotesca, también en parte para que cuestionen esa idea que existe alrededor de Calderón, de que supuestamente siempre fue serio y espiritual. No, él tenía esta otra faceta que demostró con esas comedias burlescas. Cierto, cierto. Además, vale la pena recordar que pues, también escribió sus entremeses, como las Carnestolendas o el desafío de Juan Rana, que eran piezas muy breves y elaboradas en los medios cómicos, pues que él dominaba realmente, aunque no era su fuerte como sí lo fue en Cervantes, ¿no? Bueno, es verdad, pero en aras del tiempo y para terminar esta sección de Calderón, yo les voy a hacer una invitación, compañeros, a que leamos juntos una pequeña parte de La vida es sueño. Es un texto muy, muy hermoso que dice su protagonista Segismundo. Por favor, Rodri, te pido el favor compartir en pantalla. Gracias. Entonces, bueno, ahí está. Ahí ya están viendo. Yo comienzo, que me tienen, estoy calladita desde mucho rato. A recitar. Es verdad, pues, reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Sueños. ¡Qué belleza! Lindo. Es muy hermoso, muy, muy hermoso. Pero nos volvimos trascendentales. Sí, yo creo que estamos hablando de comedia. Estamos hablando de comedia y mira esta. Pero es una cosa bellísima. ¿Qué es lo que nos falta para terminar con esta charla? Ay, sí, nos falta. Mira, nos falta don Tirso de Molina. ¡Ajá! Tirso de Molina. Ese era el seudónimo literario de don Fray Gabriel Telles, que nació en Madrid en 1579 y murió en Almazán, Soria,
en 1648. Bueno, dejémoslo Tirso para los amigos, ¿les parece? Bueno, Tirso, el mismo que ingresó muy muchacho al convento de la Merced en Madrid y luego al de Guadalajara, donde ingresó a la orden. Óigame, un muchacho muy obediente, así obediente de todas las normas dictadas por los superiores del claustro. Claro, y como era así como un muchacho tan juiciosito, lo escogieron para una misión pastoral en la isla de Santo Domingo, aquí en América. Eso le permitió, como a muy pocos escritores de aquella época, conocer de primera mano la realidad del Nuevo Mundo. Rodrigo, Sí. en ese tiempo, ¿será que existía Punta Cana? Yo no creo, ¿cierto? Pero en todo caso estaba Santo Domingo y esa experiencia él la refleja en algunas de sus comedias. O sea, el haber venido a América lo pone a escribir una obra como es la trilogía de los Pizarro, en la que escribió 3 comedias históricas, donde narra pues las andanzas de los hermanos Francisco, Gonzalo y Hernando Pizarro en la conquista del Perú. Y en la historia general de la Orden de la Merced, que escribió pues en su condición de ser el cronista de la Orden de la Merced. Era un mercedario. Ahí aportando a las anécdotas, aunque no lo crean, pues Tirso tuvo un altibajo en su vida y fue cuando esa llamada Junta de Reformación de las Costumbres lo atacó por dedicarse a escribir lo que ellos llamaron unas comedias profanas y de malos incentivos. Esa situación obligó a Tirso a trasladarse fuera de la corte y prácticamente a autodesterrarse en la ciudad de Sevilla. O sea que eso era como un grupo como el que había aquí en la época de Evo Arango. ¿Cómo era que se llamaba? Las mujeres, las damas de buena compañía. Las damas de la cota de leche. Que también limitaban pues, como lo que llamaban el comité de la censura. Sí, era un comité. No santo oficio, pues. Eran las damas de la gota de leche, que eran las representantes de la Sociedad de Mejoras Públicas y que eran que manejaban lo que era la moral y la ética de la época. Y por eso no permitían que Débora se pusiera pantalones, manejara carro, dibujara desnudos, pintara desnudos, no, eso era una cosa terrible. ¿Sí? Claro, pero así eran las cosas en esa época. Sí. Así era. Pero es que la verdad es que nuestro amigo Tirso utilizaba el humor en el teatro como un recurso didáctico, un humor potente para recorrer los caminos doctrinales hacia la mística. ¿Cómo así? Explícanos mejor eso, Iván. O sea, que lo castigaron, pero era un monje mercedario que hacía humor místico. Tal cual. ¿Cuáles eran los recursos que utilizaba entonces Tirso para eso? ¿Ustedes recuerdan el personaje del gracioso del que hablábamos en Lope de Vega? Claro. Bueno, pues Tirso utiliza el gracioso como elemento de contraste, logrando unos magníficos efectos cómicos. Hay quien dice que Tirso presenta la cumbre de esta invención. Lo mismo en cuanto a sus graciosos como en otros aspectos para expresar el humor. Pero recordemos, con el humor, Tirso pretendía enseñar, inculcar valores sociales, morales e incluso dogmáticos, y utilizaba para ello los recursos literarios y dramáticos que aumentaban pues su eficacia, entre ellos el humor. Espérate, Iván, yo pienso que esto es importante y porque quiero entender mejor este asunto y me parece muy importante pues para todas las personas que nos acompañan. A ver, la dramaturgia se revela por medio del lenguaje y de la acción, ¿no es cierto? Sí. Lo pregunto porque aún no entiendo muy bien esto, como te digo, es bueno aclararlo para todos. Además de usar muy bien el gracioso, en Tirso de Molina, ¿cómo vemos esos rasgos del humor en el lenguaje y en la acción dramática? Ve, mira, Cris, voy a mostrarte un ejemplo
del lenguaje humorístico que utiliza Tirso en la obra Marta la Piadosa. Veamos. Doña Magdalena se va a casar con un viejo a quien no ama. Otro personaje le muestra con gran humor la felicidad que le espera y le dice: tus venganzas satisfizo quien tan mala elección hizo. Habrá muchas bambas betunadas, tos, catarro, orina, hijada y mucho diente postizo. Ay, Dios mío, lo que Claro. le espera. Si se casó con un viejito, seguramente todos catarro, orina hijada y mucho Claro. diente Dios postizo. mío. Claro, con Cairo. Por Dios. Tirso también involucraba unos juegos lingüísticos que tienen una fluidez muy lúcida. Miren este que me encontré. Marta, qué perlas ensarta. Si se las compra el platero, Marta, martillo mortero, pues le ves, cócale, Marta. Ay, Dios. También, Es como un chiste en las palabras mismas. Sí, Ajá. jugaba con ellas. También hacía humor comparando a los animales con humanos o viceversa. Por ejemplo, en Palabras y Plumas, veamos lo que es esto. Compartir, Rodrigo, porfa. Ya listo, muy bien. Un criado gracioso manifiesta la amistad como esa gran virtud que posee ante su amo acosado por las desgracias. Cuando le presenta su botín, escuche. Un pavo traigo manido con más pechugas que un ama. 2 gallinas, 3 conejos, de vitela, una empanada, ostiones en escabeche y una bota calabriada, de Chipre y de Malvasia, medio triste y medio blanca, de citrón y confitura. Hay para postre 2 cajas. Genial. Bueno, y las escenas de cobardes que se fingen valientes. Son muchas en la obra de Tirso. Yo traje como ejemplo a este conversatorio un diálogo de la obra que se llama En Bellaco Soy Gómez, que se produce entre 2 criados, Montilla y Bocequillas. Lo van a leer. ¿Un valiente y un cobarde o qué? Nelson, ¿Un vas a valiente hacer a y un Montilla. cobarde o qué? ¿Ah? Un valiente y un cobarde. Sí. Aquí va. Ahí te la Nelson comparto. Valera Montilla y Cristina va a ser a doña Ana. Perfecto. Saque Listo. la espada. No puedo. ¿Cómo? No será por miedo. ¡Ah, Bocequillas! ¡Acaba! ¿Lo ve? Por hoy se desarmen las pendencias. Pues, porque hoy. Es miércoles. Y yo soy devotísimo del Carmen. Y en él, carne ni aún la toco. Ah, cobarde, no te atreves. Hoy no. Mas mañana jueves, ¿Y mañana qué? tampoco. Ay, lo tenaz de esto fue que poco a poco Tirso fue abandonando la escritura de textos profanos y comedias. Tal vez, yo me imagino que por presiones de la orden, pues porque uno metido en una orden religiosa y haciendo esto así tan humorístico debe ser difícil. Y pasó los últimos años como comendador del convento de Almazán en Soria, y allá fue donde finalmente murió. No, lo mató Pero- la aburrición. Lo mató la aburrición. Era, metió en un convento, pero años después de su muerte aparecieron, imagínense ustedes, 5 tomos con su producción teatral de más de 400 obras en las que toca todos los temas: autos sacramentales, comedias bíblicas, comedias hagiográficas, o sea, comedias sobre santos, comedias históricas, comedias de carácter, comedias de enredo y comedias serias o filosóficas. A eso se encerró a escribir. Sí. Ujú. Comedias hagiográficas. Yo no sabía que era eso. Sí, sí, son las comedias sobre las vidas de los santos. Ya, El ya. Santo Cachón, por ejemplo, puede ser un vallenato hagiográfico. Estoy tan en geográfico.
Tendría Bueno. que ser sobre la vida de la madre Laura, por ejemplo. Bueno, digamos, yo digo que de Tirso se destaca su comedia urbana de enredo, una que es muy conocida que se llama Don Gil de las Calzas Verdes. A mí me encanta, pues, como por su astucia, ingenio, además por el brillante enfoque cómico de personajes, situaciones de intriga y ese juego de lenguaje que él tiene. Bueno, y hablando de Tirso de Molina, entre las comedias más serias o filosóficas de él, tenemos que hablar del Burlador de Sevilla, que fue donde Tirso puso en escena el famoso personaje de Don Juan Tenorio. Ese personaje trascendió en el tiempo y pasó incluso, fue tomado para obras de otros autores importantes como José Zorrilla, el mismo Molière, Pushkin, Lorenzo da Ponti, que fue el autor del libreto de Don Giovanni de Mozart. Y lo que Importantísimo ese aporte. Sí, claro, porque además lo que había sido una simple leyenda, este personaje que hace una simple leyenda se convierte en la pluma de este fraile que es genial, en pura indignación sobre el sexo y el espíritu de la rebeldía. O sea, de verdad que sacó ese personaje a relucir. Y es que en el Burlador de Sevilla, Tirso de Molina lo que hace es que condensa ya todos los sentidos que va adquiriendo con el tiempo, el mito don Juanesco, el rebelde social, el seductor, la mujer enamorada, el hombre enfrentado a Dios y su esencial e inevitable encuentro con lo sobrenatural y con la muerte, ¿no? Bueno, también en el Burlador de Sevilla hay mucho toque de humor. Bueno, como era de esperar, ese elemento cómico lo pone en boca de los famosos graciosos, que en su caso son Ripio y Catalinón. Pero también lo suelta por allá en la intervención de la labradora Amanda, al final de la obra, ya cuando está terminando, fingiendo unos comportamientos de drama que obviamente producen la risa del público. Bueno, él es muy divertido. Ahora, yo creo que sí nos vamos despidiendo, muchachos, porque... Sí, ya está muy tarde. Ya recorrimos los 4 autores completos. En la mejor parte, en la de Don Juan Tenorio. Sí. De todas maneras... Pues no porque me identifique con el personaje, ¿no? Muy bien. Y tiene una pinta de israelita este muchacho. Si tienen alguna pregunta, por favor, nos la escriben al chat para irla respondiendo. Ya nos escribieron. La pregunta que todo nuestro grupo de seguidores siempre nos hace es que ¿cuándo será el próximo encuentro del Centro Creativo y cuál será el tema? Bueno, pues la próxima charla será el 26 de septiembre. Propongan ustedes el tema. ¿De qué quieren que hablemos? Comedia, obviamente. Seguimos con comedia, ¿cierto? Sí, yo quiero Molière. Ah, no, pero yo también quiero que hablemos de Shakespeare. Pues entonces hagamos un Shakespeare versus Molière. Eso es perfecto, Sí. eso es perfecto, pero yo creo que es un tema carnudito, porque es que acuérdense, Molière y Shakespeare en comedia, tal vez nos va a exigir varios rounds. No sé si entonces nos va en uno Ahí solo vamos. o en varios. Bueno, Vamos viendo. no se diga más. Nos vemos el próximo 26 de septiembre en la pelea del siglo. En esta esquina... ¿El siglo XVI o XVII? En la pelea del siglo XVI o XVII. Sí. En esta esquina, Molière. Shakespeare. En otra, Shakespeare. Hasta Ajá. pronto. Los esperamos. Chao. Chao, que estén muy Gracias, bien. hasta luego. Chao. Hasta luego. Centro Creativo de Composición Dramatúrgica del Teatro Popular de Medellín. Mentes dispuestas, visiones plurales y miradas abiertas. Te damos la bienvenida a este espacio de reflexión, investigación, acción y pensamiento sobre la creación de textos teatrales. Charlas, análisis literario, publicaciones, lecturas dramáticas,
talleres y conversatorios en torno a la creación dramatúrgica. Bienvenidas y bienvenidos.